Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Estamos integrados por Johan Galvez, Lorena Osorio, Germán Rodríguez, Milagro Vázquez y Alison Cruz, mi persona. El trabajo a realizar es una exposición sobre los temas de exploración y conquista del territorio hondureño, la organización económica y política de Honduras en la colonia y instituciones durante la colonia. Asignatura Historia de Honduras, maestro Mr. Isaac Amaya. A continuación, mi compañero Johan nos va a hablar sobre un poco sobre la exploración del territorio hondureño. Los dejo con mi compañero Johan. Es conquista, es la dominación del pueblo o comunidad, ejerce sobre otros o más indefensos o incapaz de mantener su soberanía en un territorio específico. Antecedentes de la conquista. Honduras estaba habitada por pueblos indígenas, producto de las migraciones que poblaron con el continente americano, entre otros pueblos, los mayas, lencas y chorotegas. Procesos de la conquista. Honduras fue descubierta en 1502 por Cristóbal Colón en su último viaje, pero no fue sino hasta el 1524 que comenzaron los intentos por colonizar el territorio. Conquistadores: Gil González de Avila, Cristóbal de Olid, Hernán Cortés, Pedro de Álvaro y Alonso Cáceres. Y tipos de conquistas: conquista militar, conquista económica y conquista ideológica. Tipo de conquista: fase espiritual, fase económica y fase militar. ¿Le puedes dar un poquito más abajo, Alison, por favor? No lo veo. Ahí está, gracias. Fase espiritual. La conquista ideológica se refiere a la expresión de las creencias de los españoles hacia los indios. Esto incluye a su religión y sus demás ideologías. Fase económica. La fase económica se refiere a la explotación de los indios a trabajo forzado y al mismo tiempo se refiere a la explotación de la tierra y sus riquezas. Y la fase militar se refiere a la conquista en la que los españoles demuestran su superioridad militar. La volviste a mover. ¿Te puede dar para el lado, por favor? Ahí está, gracias. Ellos eran muy avanzados en la tecnología militar, por lo que se le hizo muy fácil derrotar a los nativos. El inicio. La época colonial es una etapa que dura 3 siglos en la historia de los territorios conquistadores. En él contiene americano va desde 1502 y 1821. La misma estará marcada por sangre, traiciones y negociaciones, en donde se produjo un proceso de restauración de las comunidades prehispánicas que habitan estas regiones, que ahora es Latinoamérica. Durante la época colonial, toda la cultura estuvo dominada por la Iglesia Católica. En la conquista y la colonización eran dos partes muy importantes: la conquista militar y la conquista religiosa, para evangelizar a todos los indígenas y convertirnos al cristianismo. Cuando llegan los misioneros españoles, los que llegan ahí a Honduras son dos órdenes religiosas muy importantes: las franciscanos, no, los franciscanos y los mercenarios, no, mercedarios. Dentro de estos dos órdenes, cada una se encarga de un papel diferente. Cuando llegan los indígenas tienen otro tipo de lengua, no hablan el español, sino que hablan su lengua materna. Después los iban conquistando mediante una lengua general que trajeron desde México, la lengua náhuatl. Pero sabían, Alison, lo moviste de nuevo. Está, gracias. Para abajo, pero tampoco sabían leer y escribir. Entonces la iglesia se encargó, para abajo, porfa. Entonces abajo,
Entonces la iglesia se encargó de hacer abajo, es que no se ve, porfa. No sé, pero a mí me parece bien. No, a mí me sale como que estuviera todo pandeado. Ahí está, ahí. Entonces la iglesia se encargó de hacer este papel cultural. Los fueron reduciendo a un tipo de organización llamada encomienda o repartimiento de indios y ahí los fueron reduciendo y en cada lugar formado se construyó una iglesia y un convento. Arriba, por favor. Ok, ahí. Conquista. Motivos, deseo de expansión territorial, deseo de fama, riqueza y cristianizar a sus indígenas. Es que no se mira. Un poquito más arriba. Y Mm, ahí le hiciste zoom. ahí lo puse todo, lo más grande. Es que ahora no miro la otra parte, solo miro conquista. Ahí. ¿Cuál era el fin de formar una iglesia o convento? Enseñar el evangelio a los indígenas y convertirlos al cristianismo de manera, ¿de qué manera los convertían? Como los indígenas no podían leer, entonces el evangelio llegó a media, hacerlo para allá, un poquito para allá. No sé qué le pasa a esta computadora. Ahí, ahí, ahí. Ok, ahí. Ni escribir, entonces, el evangelio llegó mediante imágenes. La economía en ese tiempo se basaba en la minería, ganadería y donde el trabajo lo realizaban los nativos de América, sometidos y negros. Hacerlo un poquito para allá, porfa. Por donde empieza. No sé, Johan, Ahí, pero ahí, 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 ahí. La fecundación de ciudades, villas, pueblos de indios fue una manera, un mecanismo que utilizaron los españoles para organizar los territorios internamente. Luego de culminando el proceso de conquista militar, habían ciertos requisitos que debían cumplir los lugares para poder fundar una ciudad. Estos requisitos iban desde los recursos naturales, topográficos, tierras, buena agricultura, que hubiese recursos mineros para la explotación, pero el más importante era la población indígena, porque éstas garantizaban la mano de obra, la explotación adecuada de todos los recursos encontrados por los españoles. bien, gracias. Bueno, ahora yo, Alison Cruz, estaré hablando sobre lo que es la conquista de Honduras. Para hablar de la conquista de Honduras es como hablar sobre toda América. Como dijo mi compañero antes, fueron tres tipos de conquista: la conquista económica, ideológica y la militar. Durante el proceso de descubrimiento y la colonización y viajes de exploración de los españoles, Colón en su cuarto y último viaje en 1502 es el primer español que pisa tierra firme de América y lo hace precisamente en lo que hoy es Honduras, en la zona de Trujillo. Cual es un dato muy llamativo porque sin embargo es un dato hasta cierto punto un poco aislado porque después de que Colón llega a, en su último y cuarto viaje, no es hasta 1508 que tenemos otra descripción de las costas hondureñas que es dada por otros exploradores españoles. Eh, saber que la conquista es la imposición de un grupo de una cultura sobre otra, que es lo que sucedió en América. Bueno, en marzo de 1524, Gil González Dávila se convierte en el primer español en arribar en Honduras con propósitos de conquista.
fue precisamente el que fundó el primer asentamiento español en Honduras, que fue en Puerto de Caballos. Y un dato interesante de esto es que lo nombró Puerto de Caballos porque cuando él estaba desembarcando se le ahogaron unos caballos, entonces lo bendice así. También fundó la Vía de San Gil de Buenavista y se internó en territorio hondureño pacificando a los indios y luchando contra los españoles que disputaban el territorio. El segundo conquistador que llegó a Honduras fue Cristóbal de Olive. Tanto Gil González y Cristóbal de Olive eran capitanes de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés los había enviado a explorar el sur de lo que era en aquel entonces el Imperio Mexicano, porque le habían informado a Hernán Cortés que habían tierras ricas. Entonces Gil González Dávila en 1524 se dirige a lo que es Honduras y meses después llega Cristóbal de Olive. Cuando Hernán Cortés nombra al gobernador en Trujillo y él se retira para México, viene la corona española y toma el poder en Honduras. La corona española se enteró de todas las situaciones de anarquía que había en toda la región por todos los conquistadores que habían llegado. Entonces decide tomar el poder directamente y nombra a un gobernador directamente de España. Pues ese gobernador llega a Trujillo y comienza a ejercer. Sin embargo, el gobernador muere y el problema fue que el gobernador nombró él personalmente a su sucesor llamado Andrés de Cereceda, y los únicos que podían hacer eso eran los de la corona española. Entonces hubo revueltas de españoles, algunos estaban con Cereceda, otros no. Al final de varios meses, después de estar en disputa, queda Andrés de Cereceda como gobernador de Honduras. Pero ¿y en todo esto dónde estarán los indígenas? Hubo muchos grupos líderes de indígenas que lucharon y combatieron contra los españoles, como por ejemplo cuando llegó Hernán Cortés en 1526, hubo un líder indígena llamado Mazatele, que fue principalmente en la zona de Trujillo, que combatió con los españoles. Y también murió porque otro indígena lo traicionó y le entregó a los españoles. Esta crónica está documentada, por cierto. Bueno, el indígena resistió 3 siglos. En el primer choque la reacción fue violenta. Hubo grupos líderes indígenas que lucharon y combatieron contra los españoles, el Mazatlán, el que les acabo de decir. Pero también estaba el de Valle de Sulas, que su nombre era Sicumba. Y hay datos, bueno, se dice que luchó por 10 años contra los españoles cerca del río Lua. Los indígenas en cierta forma estaban en desventaja con los españoles. Los españoles ya que los españoles tenían armas superiores a los indígenas, tenían una ventaja, ya porque los indígenas, pues ellos peleaban con armas de piedra, ondas, arco, flechas, mientras que los españoles, pues ellos tenían armas de fuego, cañones, escudos, caballos. Así que bueno, estrategia española para combatir. Los españoles tenían una forma de combatir a los grupos. Habían indígenas que se aliaban con ellos, se aliaban con las tribus enemigas que ellos estaban combatiendo. Por ejemplo, cuando vino Pedro de Alvarado, Pedro de Alvarado fue un gobernador de Honduras, por cierto, y combatió contra los indígenas de Valle de Sula del pueblo de Naco. Venía acompañado de muchos indígenas guatemaltecos que eran aliados y combatían por los españoles. Bueno, ¿cómo lograban las tribus? ¿Qué lograban las tribus al aliarse con ellas? Bueno, lograban ciertas consideraciones, como por ejemplo no ser esclavos, o tal vez se les reconocía algunos ciertos privilegios, y pues a los vencidos obviamente
pues eran esclavos. Al morir Lempira, viene el primer gobernador establecido en lo que es la gobernación de Comayagua, a Pedro de Alvarado, en 1539. A partir de 1540, después de una inestabilidad política y de gobierno, ya pasa a un proceso de estabilidad política y de dominio español. Ya el proceso de conquista militar llega a su fin y empieza una conquista cultural y económica del territorio. Y ya podemos decir que ya el territorio americano, centroamericano ya está como colonizado, perdón, hondureño. Y pues ya los colonizadores ya traen toda su cultura, sus medios de entretenimiento y todo eso. Y bueno, eso ha sido nuestra parte de mi compañero Johan y yo. Espero que, bueno, ha sido un poco resumido, pero espero que todo haya quedado claro. Ahora los dejo con mi compañera Milagros, hablar sobre las instituciones económicas en la colonia. Como dijo mi compañera Alison, les voy a hablar sobre las instituciones económicas en la colonia. La economía en la colonia fue de carácter mercantilista y extractivista, por lo que su objetivo primordial fue producir alto rendimiento económico que beneficiara a España. Ellos lo único que buscaban era ver la manera de cómo beneficiar a España, principalmente en la explotación de metales preciosos como el oro, la plata y el comercio colonial. Estas actividades fueron acompañadas por el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Para lograr y controlar la extracción se crearon varias instituciones con el fin de obtener mayores beneficios económicos para la corona española. Y tenían estos 4 controles que los llamaron el control de España, desde España, que fueron la encomienda, la mita, el resguardo y la esclavitud. Les voy a hablar sobre la encomienda. La encomienda, perfilada desde 1503, se trataba de una práctica en la que la corona supone la posesión de un grupo de indígenas a un encomendero, beneficiario de sus servicios o de la percepción de tributos satisfechos por aquellos, y cuya contrapartida era evangelizar a sus encomendados. Sin embargo, usualmente los indígenas eran utilizados como mano de obra para actividades agrícolas y mineras. Era un sistema laboral español que recompensaba a los conquistadores en el trabajo de determinados grupos de personas no cristianas conquistadas. La encomienda consistía básicamente en la distribución de indígenas de una región entre los colonizadores. Esta fue una costumbre que se impuso por medio de violencia. Ellos recibían violencia a través de ser esclavos y las actividades que los ponían a hacer eran trabajar en minas, cultivos de tierra, cuidar ganado, construir, etc. Aquí hay unas imágenes que representan de cómo eran explotados haciendo esos trabajos que los ponían a hacer. Ahora le hablo sobre la mita. La mita fue un sistema de trabajo obligatorio utilizado en América. En él, cada grupo indígena aportaba a la corona un número determinado de trabajadores durante varios meses al año. Estos trabajadores eran movilizados de sus lugares de origen hacia las zonas en las que se requerían para diversas actividades. La mita fue utilizada en la región andina, tanto en la época incaica como en la anterior a la conquista española de América. La mita proveía al Estado la energía indispensable para construir y conservar caminos y puentes.
La mita incaica fue rescatada por el virrey Tolero, transformándola en una especie de tributo al trabajo, en el cual los adultos varones casados, cuya edad oscilaba entre los 18 y 50 años, estaban obligados a cumplir con esta labor. Los trabajadores eran principalmente destinados a las minas de Potosí. Para facilitar la implementación de la mita, Toledo dispuso la creación de reducciones o pueblos de indígenas o cargo de un corregidor que se encargaba de designar a las personas que cumplirían con esta obligación. La mita era un trabajo por turnos. Consistía en un sorteo periódico para determinar qué indios iban a trabajar durante el tiempo que iban a servir a los conquistadores. Y también hablaba sobre que los cambios de clima, el exceso de trabajo en las minas, en los caminos, ocasionaron la muerte de miles de nativos entre las edades de 18 y 50 años, que los obligaban a trabajar para los conquistadores. La siguiente. Bueno, no sé si a Germán le toca el resguardo. Hola. Es mucho. Usted dijo lo de la parte número 19 que me toca a mí. De la 18 a la 20. Yo lo voy a leer, el resguardo. Fue una institución sociopolítica colonial español de América, conformada por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia, con título de propiedad inalienable, colectiva o comunitaria, regido por un estatus especial autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias de cada poblado o reducción indígena. El resguardo surgió por la necesidad de disponer de mano de obra y de provisión de alimentos, por lo cual la legislación española procuró limitar la explotación de los indígenas y la entrega de tierras a los conquistadores, de manera que se mantuviera a los indígenas en el cultivo. En la medida en que la relación del indígena con la tierra estaba mediada por la comunidad, procuraron estructurar la vida de los pobladores o reducciones de indígenas sobre la base de los resguardados, reconocidos simultáneamente con las encomiendas y las mitas, que disponían de la mano de obra para haciendas y las minas, y las reparticiones de tierra en beneficio de los colonizadores. El nombre de resguardo propiamente dicho se utilizó en Nueva Granada. El concepto era atípico, incluso dentro de la terminología hispanoamericana colonial, aunque no así el frecuente establecimiento de pueblos de indios y la asignación de tierras a las diversas comunidades aborígenes que se hicieron en diferentes lugares. Se les conocieron con otros nombres como el de congregaciones, y fundó legal el Virreinato de Nueva España, tierra de comunidad y posteriormente reserva indígena, muy utilizado en la actual República Argentina y las tierras indígenas de Brasil. Reserva India fue el territorio más utilizado en América anglosajona. En inglés, Indian Reservation, que abarcan en la actualidad territorios mucho más extensos. Estos eran extensiones de tierra que obtenían los grupos indígenas a partir de repartimiento, donaciones o compras.
En realidad, la principal función del resguardo indígena era mantener concentrada la mano de obra disponible para los colones y facilitar el cobro de tributos. Y por último, la esclavización. Este proceso consistió en la trata de seres humanos de origen africano e indígena, primero por parte de los colonizadores europeos provenientes de España y más adelante por los élites comerciales de la temprana república. La esclavitud desde tiempos antiguos fue la manera más común de adquirir mano de obra barata para el desarrollo económico de las sociedades. Con la conquista de los pueblos americanos se introdujo un importante número de esclavos africanos a las nuevas colonias. A la Nueva España llegaron principalmente a suplir la mano de obra indígena que había quedado diezmada, en gran medida por las enfermedades y el maltrato al que fueron sometidos en una primera etapa posterior a la conquista. Los esclavos fueron traídos a trabajar a las haciendas agrícolas y ganaderas, en los ingenios, en los talleres gremiales, en el servicio doméstico y por supuesto en las minas. La esclavitud era la población, digamos así, de personas negras que vinieron de diversos lugares y tribus como Guinea, Níger y Senegal. Ellos básicamente traían personas de África y los traían simplemente a ser esclavizados para trabajar para los colonizadores en minas y trabajos domésticos. Ellos como esclavos ocuparon el estrato más bajo en la sociedad colonial. No tenían ningún derecho, eran considerados como mercancía. Y al llegar a América, ellos tuvieron que adaptarse a otra cultura y abandonar la propia. Y aquí están unas imágenes de cómo ellos eran esclavizados, cómo los llevaban, cómo los trataban. Y bueno, esto ha sido mi explicación sobre los tipos de instituciones y ahora los dejo con mi compañera Lorena. Bien,